El cementerio olvidado. Mi nombre es Luis. Durante los últimos 15 años, he trabajado como velador en un pequeño cementerio ubicado en un rincón olvidado del sur de México. Aunque mi empleo pudiera parecer sombrío para algunos, para mí era una forma de vida. La soledad y el silencio de la noche siempre me habían ofrecido una tranquilidad que otros tal vez no entenderían. No me molestaba caminar entre las lápidas, observar las tumbas y sentir el viento helado que pasaba entre los árboles como susurros de un pasado remoto. El cementerio no era particularmente grande ni concurrido. Solo algunas familias visitaban las tumbas de sus seres queridos durante el día, y por la noche, el lugar quedaba en completo abandono. Mi trabajo era sencillo, asegurarme de que nadie entrara después del anochecer y, por supuesto, evitar cualquier acto de vandalismo. A lo largo de los años, nunca había ocurrido nada fuera de lo normal. Los mismos ruidos, el crujir de las ramas, el ulular del viento. Todo predecible. Hasta esa noche. Era finales de noviembre y el aire tenía un frío particular que se colaba hasta los huesos. Caminaba mi ronda habitual con una pequeña linterna en mano, iluminando brevemente las tumbas mientras pasaba. Era una noche sin luna, lo que hacía que la oscuridad pareciera más densa, como si el cielo y la tierra se hubieran unido en un manto opaco. El silencio era absoluto, roto solo por el eco de mis propios pasos en la grava. A eso de la medianoche, cuando me encontraba en la sección más antigua del cementerio, escuché algo que me erizó la piel al instante, un llanto suave, casi apagado. Me detuve en seco. Era el tipo de sonido que se incrusta en la mente, penetrante, pero distante a la vez, como si viniera de algún lugar profundo, un lugar que no debería existir. Giré la cabeza en dirección al sonido, buscando el origen, pero la negrura era impenetrable. La linterna, que siempre había sido suficiente para iluminar mi camino, parecía inútil en ese momento. Decidí seguir el sonido, convencido de que tal vez alguien había entrado al cementerio. Tal vez era una mujer en duelo, alguien que no había podido visitar la tumba de un ser querido durante el día y se había colado por alguna grieta en el muro. Caminé con paso decidido, pero a medida que me acercaba, el llanto se volvía más agudo, más desesperado, y algo en mí comenzó a sentirse inquieto, una ansiedad que nunca antes había experimentado en este lugar. Llegué a un pequeño claro, donde las tumbas más antiguas estaban cubiertas de musgo y las lápidas eran casi ilegibles. Frente a una de ellas, una figura se encontraba de rodillas. Mi corazón dio un vuelco. Era una mujer, con largos cabellos oscuros que le caían desordenadamente sobre los hombros. Llevaba un vestido blanco, desgastado y sucio, como si hubiera sido enterrada con él. Su llanto era tan doloroso que casi me hizo retroceder, pero algo me empujó a acercarme más. «Señora», dije en voz baja, sin querer asustarla. Ella no respondió, no se movió. Solo seguía llorando. Di un paso más, y de repente, todo se volvió insoportablemente frío. Un frío que no tenía sentido, incluso para una noche de noviembre. La mujer, de pronto, dejó de llorar. El silencio cayó sobre el cementerio como una losa. Sentí una presión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto demasiado espeso para respirar. Di otro paso, esta vez con más cautela, y cuando iluminé su rostro, el mundo pareció detenerse. No había rostro. Donde deberían haber estado sus ojos, nariz y boca, solo había una superficie lisa, como si alguien hubiera borrado todos sus rasgos. El pánico me recorrió de arriba a abajo, pero antes de que pudiera reaccionar, la figura se desvaneció ante mis ojos. No se desvaneció como un espejismo, sino que simplemente dejó de estar allí, como si nunca hubiera existido. El vacío que dejó fue aún más aterrador. Quedé paralizado, incapaz de comprender lo que acababa de suceder. Sentía que el suelo bajo mis pies estaba a punto de desmoronarse. Me giré, dispuesto a correr, pero entonces algo me detuvo. Mi linterna parpadeó y la luz se fijó en una tumba cercana. La lápida era antigua, casi ilegible, pero el nombre aún se podía distinguir: Isabel Morales. La historia me golpeó de repente. Mi abuelo,
cuando era niño, solía contarme historias sobre este cementerio, sobre una mujer llamada Isabel que había sido enterrada viva por accidente. Años atrás, el médico del pueblo había dado por muerta a la joven tras un ataque súbito de catalepsia, una enfermedad rara en la que el cuerpo parecía entrar en un estado de muerte aparente. Cuando días después exhumaron su cuerpo, encontraron marcas de uñas en el interior de la tapa del ataúd. Isabel había despertado dentro de su tumba. Desde entonces, la leyenda decía que su espíritu vagaba por el cementerio, buscando venganza o, peor aún, buscando compañía. Siempre había tomado esas historias como supersticiones locales, cuentos para asustar a los niños, pero ahora, enfrentado a lo que acababa de presenciar, ya no estaba tan seguro. Decidí alejarme lo más rápido posible de la tumba de Isabel. Mis pasos eran torpes y sentía que cada sombra a mi alrededor ocultaba algo que estaba observándome. El llanto, ese maldito llanto, comenzó de nuevo, pero esta vez lo sentía más cerca. No venía de un solo lugar, sino que parecía rodearme como si el aire mismo estuviera llorando. Al llegar a la entrada del cementerio, me detuve para recuperar el aliento. Sabía que algo me seguía. Podía sentirlo. No era una presencia física, sino una sensación de pesadez que me aplastaba el pecho. Miré hacia atrás, y aunque no vi nada, el eco del llanto seguía resonando en mis oídos. Sabía que no podía simplemente irme a casa y olvidar lo que había visto. Los días siguientes fueron extraños. No le conté a nadie lo que ocurrió, pero mi comportamiento cambió. Estaba distraído, nervioso, y aunque intentaba seguir con mi vida normal, sentía que algo estaba mal. Cada vez que me encontraba solo, ya fuera en mi casa o caminando por la calle, sentía una presencia. Al principio lo atribuí al estrés, a la falta de sueño tal vez. Pero luego comencé a escuchar el llanto de nuevo. A cualquier hora, en cualquier lugar. Siempre distante, pero inconfundible. Una noche, mientras hacía mi ronda habitual en el cementerio, decidí llevar un poco de agua bendita que había conseguido en una iglesia cercana. Aunque no soy particularmente religioso, sentí que no me quedaban muchas opciones. Caminé hasta la tumba de Isabel con la intención de rociar el agua sobre la lápida, esperando que eso calmara el espíritu que, según mi abuelo, aún rondaba el lugar. Pero cuando llegué, encontré algo que me dejó sin aliento. La tumba estaba abierta. El ataúd, aunque antiguo y roído por el tiempo, estaba roto, como si alguien lo hubiera forzado desde dentro. Las marcas de uñas eran claramente visibles en la madera astillada. Sentí que las piernas me fallaban, pero algo más llamó mi atención. En el fondo del ataúd había un espejo, uno pequeño y antiguo, agrietado en el centro. No debería haber estado ahí. De repente, todo tuvo sentido. Isabel no solo estaba buscando compañía, estaba buscando un reemplazo. Un alma lo suficientemente débil como para ser capturada en el reflejo de ese espejo maldito. Y mientras me alejaba lentamente, con el llanto de la mujer resonando en mis oídos, supe que ya no estaba solo. Algo había venido conmigo. Algo que no podía ver, pero que siempre estaba ahí. No volví a ser el mismo después de esa noche. Dejé el trabajo poco tiempo después, y aunque me mudé a una ciudad lejana, el llanto aún me sigue. Cada vez que miro un espejo, siento una presencia a mis espaldas, como si ella estuviera ahí, esperando el momento adecuado. Lo que más me aterra no es el sonido del llanto, ni siquiera la idea de que algún día pueda atraparme. Lo que realmente me aterra es que, cuando llegue ese momento, ni siquiera sabré si soy yo o si ya me he convertido en uno de sus reflejos. El cuerpo en el río. Trabajo como guardia de seguridad en una presa ubicada en las afueras de Chihuahua, un lugar solitario que parece desconectado del mundo. Rodeada por colinas y caminos polvorientos, la presa está en una zona que apenas ve la luz del día durante el invierno. Cuando el sol se oculta, la oscuridad se despliega como una manta sofocante sobre el lugar, haciéndote sentir que eres el único ser humano en kilómetros a la redonda. No hay casas, no hay luces de la ciudad en el horizonte, solo la presa, el río que la alimenta y el silencio. Era una noche como cualquier otra.
El viento silbaba suavemente entre las colinas y el sonido del agua fluyendo por el río se mezclaba con el crujido de mis botas en la grava del camino. El turno de la noche era tranquilo en su mayor parte, pero el lugar tenía una atmósfera inquietante, como si algo en la sombra siempre te estuviera observando. Con los años, me había acostumbrado a esa sensación, a esa opresión que sentía cada vez que la luna se elevaba sobre el río. En aquella noche en particular, me encontraba en una de mis rondas nocturnas. Era más tarde de lo habitual, alrededor de las 2 de la mañana. Me dirigí hacia el área donde el río serpenteaba cerca de la presa. A esa hora, el agua parecía un espejo oscuro y apenas se distinguía el leve movimiento de la corriente bajo la luz de la luna. Algo me hizo detenerme. Un ligero escalofrío recorrió mi espina dorsal, aunque la noche era cálida. Al principio, no lo vi. Fue más una sensación que una visión clara. A lo lejos, justo en la parte más profunda del río, me pareció distinguir una sombra. Me acerqué un poco más, entrecerrando los ojos para ajustar mi vista a la penumbra. Ahí, flotando en el agua, lo vi. Un cuerpo. Un bulto oscuro que yacía inmóvil, arrastrado lentamente por la corriente. Me quedé congelado por un momento, mis pensamientos aturdidos, pero luego la realidad me golpeó, debía hacer algo. Corrí hacia la orilla del río, la adrenalina bombeando en mis venas. Mientras me acercaba, el cuerpo parecía balancearse ligeramente, como si algo invisible lo empujara. Pero justo cuando estaba a punto de llegar, desapareció. Simplemente se hundió en el agua, sin salpicar, sin un sonido. Como si nunca hubiera estado ahí. Me quedé paralizado en la orilla, el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en mi garganta. Miré alrededor, buscando alguna explicación lógica, pero no había nada. Solo el río fluyendo con su tranquilo murmullo, el viento entre los árboles y la oscura inmensidad de la presa. Me quedé allí unos minutos, tratando de procesar lo que acababa de ver. Finalmente, decidí regresar a la caseta, con el pensamiento de que tal vez solo había sido un reflejo extraño o mi mente jugándome una mala pasada debido al cansancio. Esa noche no pude dormir bien. El rostro pálido de aquel cuerpo seguía apareciendo en mi mente, aunque solo lo había visto de forma fugaz. Sentía una extraña mezcla de miedo y confusión. Nunca había sido alguien propenso a las supersticiones, pero aquella experiencia había plantado una semilla de duda en mi mente. Pasaron un par de días y me encontré hablando con uno de los trabajadores más antiguos del lugar. No mencioné lo que había visto, pero le pregunté si alguna vez había pasado algo raro en la presa. Sonrió de una manera extraña, como si supiera algo que yo no. Fue entonces cuando me contó la historia. Hace muchos años, cuando la presa se estaba construyendo, una mujer joven había muerto ahogada en el río. Algunos decían que había sido un accidente, que había tropezado y caído al agua. Otros, más supersticiosos, creían que se había quitado la vida debido a una tragedia personal. Nunca se encontró su cuerpo, y desde entonces, comenzaron a circular rumores entre los pocos que se aventuraban a trabajar de noche cerca del río. Algunos aseguraban haber visto a una mujer flotando en el agua, mientras que otros decían que su espíritu intentaba atraer a aquellos que se acercaban demasiado. No podía dejar de pensar en lo que me había dicho. Las piezas comenzaron a encajar en mi mente, pero me resistía a creer en fantasmas o en historias de ultratumba. Sin embargo, algo en mi interior sabía que lo que había visto aquella noche no era una alucinación. Una semana después de aquel encuentro, volví a sentir esa opresión extraña durante una de mis rondas nocturnas. Era como si el aire se volviera más pesado cerca del río, dificultando la respiración. El viento se detuvo de golpe y el único sonido que podía escuchar era el agua del río fluyendo, más fuerte que de costumbre. Algo no estaba bien. Sentía una presencia, algo invisible, pero innegable. Mis pies me llevaron de nuevo hacia el río, casi como si algo más me estuviera guiando. Esta vez, cuando llegué a la orilla, no vi un cuerpo. No vi nada, de hecho. Pero el silencio era ensordecedor y el aire se sentía cargado, como antes de una tormenta. Mis ojos recorrieron el agua oscura, esperando algo. Y entonces, lo escuché.
Era un susurro, apenas perceptible, pero lo suficientemente claro como para erizarme la piel. «Ven», decía la voz, suave, casi dulce, pero impregnada de algo que no podía describir. Me quedé petrificado, mirando fijamente la corriente. Sabía que no debía acercarme, sabía que había algo allí, algo más allá de lo que mis ojos podían ver. Pero mis pies comenzaron a moverse por sí solos. Paso a paso, me acerqué al borde del agua. El susurro se hizo más fuerte, más insistente. Cuando mis botas tocaron el agua, sentí una mano fría como el hielo rodear mi tobillo. Un grito ahogado se quedó atrapado en mi garganta mientras intentaba retroceder, pero no podía moverme. La presión en mi pierna aumentaba, como si algo o alguien estuviera tirando de mí hacia el agua. Mis manos se aferraron desesperadamente a las rocas de la orilla, mis uñas rasgando la tierra mientras luchaba por mantenerme fuera del río. Finalmente, con un último esfuerzo, logré liberarme. Caí de espaldas en el suelo, jadeando, el corazón desbocado. Cuando levanté la vista, la presencia había desaparecido. El río estaba tranquilo nuevamente, fluyendo como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía lo que había sentido, sabía que algo había intentado arrastrarme hacia el fondo, hacia donde nunca sería encontrado. Después de esa noche, las cosas cambiaron para mí. Ya no podía ignorar lo que había visto, lo que había sentido. Empecé a evitar las rondas cerca del río, inventando excusas para mantenerme lejos de esa parte de la presa. Las noches se volvieron más largas y más solitarias. Sentía que alguien, o algo, siempre me estaba observando desde las sombras. Sabía que no estaba solo. Los días pasaron, y aunque no volví a ver aquel cuerpo flotando, la sensación de ser observado nunca se fue. Una noche, mientras revisaba los registros en la caseta de vigilancia, sentí que algo estaba detrás de mí. Me giré bruscamente, pero no había nada. Solo el frío de la noche que se colaba por las ventanas mal ajustadas. Sin embargo, juraría que vi una silueta en el reflejo de la ventana antes de que desapareciera. Finalmente, pedí que me trasladaran a otro puesto. No di ninguna explicación concreta, solo dije que prefería otro turno, en otro lugar. Sabía que no podía seguir trabajando allí, no después de lo que había experimentado. Al salir por última vez de la presa, miré hacia el río. El agua seguía fluyendo, tranquila, como siempre, pero sabía que algo acechaba en sus profundidades. Algo que esperaba a su próxima víctima. Nunca hablé de esto con nadie, al menos no en detalle. La mayoría no me creería, y aquellos que lo harían probablemente pensarían que me había vuelto loco por trabajar tantas noches solo. Pero sé lo que vi, y sé que hay cosas en este mundo que no podemos explicar. Cosas que habitan en lugares oscuros y solitarios, esperando a que alguien, como yo, se acerque demasiado. Quizás, algún día, otro guardia de seguridad haga su ronda en ese mismo lugar y vea lo que yo vi. Y quizás, no tenga tanta suerte para escapar. El edificio de la muerte. Era el año 2010, Chicago estaba tan fría como siempre en esa época. Las noches parecían eternas, especialmente cuando trabajaba en un edificio tan viejo que parecía estar vivo, respirando con sus paredes húmedas y sus pasillos oscuros y olvidados. El lugar tenía una historia que no conocía en detalle cuando comencé, pero los rumores entre los empleados más antiguos no eran precisamente alentadores. El edificio había sido uno de los primeros construidos en esa parte de la ciudad allá por los años 30 y con el tiempo acumuló más que polvo en sus esquinas. Yo era un guardia de seguridad con turnos de noche, encargado de patrullar los largos y silenciosos pasillos, casi siempre solo. Lo que empezó como un trabajo normal para alguien que quería escapar de la rutina, rápidamente se tornó en algo que aún me persigue hasta el día de hoy. Desde mi primer turno, noté algo raro. Había momentos en los que el silencio era tan pesado que se sentía como si el aire estuviera cargado de algo invisible. Pero, como cualquier persona racional, intenté ignorarlo. El trabajo era simple, rondas cada 2 horas, revisar que las puertas estuvieran cerradas, las luces apagadas y, si algo fuera de lo común pasaba, reportarlo.
En ese entonces no creía en lo paranormal y mucho menos pensé que en un edificio como ese pudiera pasar algo más allá de vandalismo o robos. Pero la realidad es que las cosas no tardaron en ponerse extrañas. Las primeras semanas fueron relativamente tranquilas. Escuchaba golpes en las paredes de vez en cuando, pero siempre me decía que era el viento o las viejas cañerías. No le di demasiada importancia hasta que una noche, mientras caminaba por el cuarto piso, algo sucedió que cambió todo. Era una madrugada fría, el viento soplaba con fuerza y las ventanas temblaban con cada ráfaga. Mi linterna iluminaba el pasillo del cuarto piso mientras hacía mi ronda habitual. Pero, al llegar al extremo del corredor, sentí un cambio en el ambiente, como si el aire se hubiera vuelto más denso. El primer golpe lo escuché en la pared a mi izquierda. Me detuve y miré a mi alrededor, esperando encontrar alguna tubería rota o quizás algún animal atrapado entre los paneles, pero no había nada. Un segundo golpe sonó, esta vez más fuerte y más cerca, como si algo estuviera golpeando justo detrás de mí. Me giré de inmediato, con el corazón latiendo rápido, y vi lo que nunca pensé ver. A unos metros de distancia, una figura oscura avanzaba hacia mí. Era alta y parecía estar cubierta de una especie de sombra que distorsionaba su contorno. Lo primero que hice fue gritarle. Le pedí que se detuviera, convencido de que podría ser algún intruso, pero la figura no solo no se detuvo, sino que, mientras yo avanzaba un paso hacia ella, la vi atravesar una pared como si ésta no existiera. Me quedé paralizado. El sudor frío recorrió mi espalda y sentí que mis piernas perdían fuerza. Había algo en esa figura que me decía que lo que acababa de ver no era algo de este mundo. Era una sensación de vacío, como si el lugar donde estaba parado fuera solo una ilusión y, en realidad, estuviera al borde de un abismo. Intenté mantener la calma, pero apenas pude terminar mi ronda esa noche. No mencioné lo sucedido a nadie, no al menos al principio. ¿Cómo explicar que había visto a alguien atravesar una pared? Sin embargo, las noches siguientes fueron más inquietantes. Los golpes en las paredes continuaban y la sensación de ser observado se hacía más intensa, como si una presencia invisible me siguiera por todo el edificio. Pasaron varios días antes de que decidiera indagar un poco más sobre el pasado del edificio. Fue entonces cuando descubrí algo que me heló la sangre. Uno de los guardias de seguridad más antiguos, un hombre con años de experiencia, me contó una historia que, aunque suene absurda, comenzó a dar sentido a lo que estaba viviendo. Hacía 50 años, un hombre se había suicidado en el cuarto piso, el mismo por el que yo pasaba cada noche. Según los archivos, este hombre, que trabajaba como oficinista en una de las empresas que ocupaban el edificio en ese entonces, había saltado por una de las ventanas del final del pasillo. La leyenda entre los guardias era que, desde su muerte, extrañas cosas habían sucedido en ese piso, especialmente de noche. La noticia me golpeó como un balde de agua fría. Las piezas comenzaron a encajar, los golpes, la figura que atravesaba las paredes, la sensación constante de ser observado. A pesar de que me esforzaba por ser racional, sabía que lo que estaba experimentando iba más allá de lo que la lógica podía explicar. Todo alcanzó su punto más álgido una noche, unas semanas después de haber escuchado la historia del suicidio. El edificio estaba especialmente vacío, más de lo habitual. Era uno de esos días feriados en los que pocas oficinas se mantenían operativas y los corredores oscuros y silenciosos parecían aún más largos y solitarios. Durante mi primera ronda, las cosas parecían normales. Pero cuando subí al cuarto piso, la atmósfera era diferente. El aire era más pesado, más frío. Entonces, escuché los golpes de nuevo, pero esta vez no eran en las paredes, sino en el techo. Miré hacia arriba, tratando de ubicar el sonido, pero no había nada visible. Avancé un poco más y, de repente, sentí una ráfaga de viento que pasó a mi lado, casi tirando mi gorra al suelo. De pronto, al final del pasillo, vi una sombra. Esta vez no caminaba hacia mí, sino que parecía flotar, deslizándose lentamente en mi dirección. Sentí un frío glacial que me congeló hasta los huesos. El miedo me atrapó como un cepo, pero mis pies comenzaron a moverse hacia atrás instintivamente. No me atreví a gritar, porque sabía que estaba solo,
y nadie podría escucharme. La figura se detuvo a unos metros de mí, y por primera vez pude distinguir mejor sus rasgos. Era un hombre, o al menos lo que quedaba de uno. Su rostro estaba desfigurado, como si se hubiera estrellado contra algo con fuerza, su cuerpo estaba cubierto de una neblina oscura, y sus ojos eran dos vacíos, oscuros como el abismo. No recuerdo cómo llegué al ascensor. Mi mente estaba en blanco, pero mi cuerpo actuaba por puro instinto de supervivencia. Llegué al vestíbulo sin siquiera darme cuenta de cómo. Todo mi ser temblaba, y cuando finalmente pude reaccionar, estaba en el baño, con la puerta cerrada y mis manos cubriéndose el rostro. Pasaron varios minutos antes de que pudiera moverme. Al día siguiente, presenté mi renuncia. No podía seguir en ese lugar. Intenté convencerme de que todo había sido producto de mi mente, de las largas noches sin dormir y del ambiente opresivo de ese edificio antiguo, pero en el fondo sabía la verdad. Había algo en ese lugar que no pertenecía al mundo de los vivos. La historia del suicidio y los extraños sucesos que se repetían en ese piso no eran simples leyendas. El edificio guardaba secretos que nadie quería enfrentar y yo había sido testigo de uno de ellos. Nunca más volví a trabajar como guardia de seguridad y hasta el día de hoy, cuando paso por edificios antiguos o siento esa opresión en el aire, recuerdo aquella figura oscura deslizándose hacia mí, atrapada en un ciclo interminable de dolor y desesperación. Me pregunto cuántos otros guardias, antes o después de mí, habrán visto lo mismo y habrán huido sin decir una palabra, igual que yo. Desde esa noche, nunca volví a ser el mismo. El espantapájaros. Era 2015. Había aceptado el trabajo de velador en una granja a las afueras de un pequeño pueblo en Texas. El pago era decente y en ese entonces necesitaba el dinero. Nunca fui el tipo de persona que se asustara fácilmente, de hecho, siempre había disfrutado la tranquilidad de la noche, el silencio, la soledad. Pero lo que viví en aquella granja cambió mi vida para siempre. La primera noche fue tranquila. El aire fresco del campo era refrescante y el único ruido que escuchaba era el viento susurrando entre las ramas de los árboles. La casa principal, una construcción antigua de madera, crujía de vez en cuando, como si fuera una criatura viva que respiraba en la oscuridad. Mi trabajo consistía en patrullar los alrededores, asegurarme de que nada ni nadie intentara entrar. Había oído historias de ladrones de ganado, pero nada más grave que eso. La granja estaba bien cercada y el lugar, a pesar de estar algo abandonado, se mantenía en pie gracias al esfuerzo de los dueños, un matrimonio de ancianos que llevaban décadas viviendo allí. A lo lejos, justo en el centro del campo de maíz, había un espantapájaros que me llamó la atención desde el primer momento. Era extraño, diferente a los que había visto antes. Tenía algo que no podía definir. Tal vez era su tamaño, más alto que un hombre promedio, o tal vez su rostro, una bolsa de arpillera remendada que parecía estar siempre observándome, no importaba desde qué ángulo lo mirara. Esa primera semana fue más de lo mismo, rondas nocturnas, el ruido ocasional del viento y el espantapájaros siempre allí, inmóvil. Pero una noche, mientras caminaba por el porche de la casa principal, algo cambió. Eran alrededor de las 2 de la mañana y una luna llena iluminaba el campo. Me detuve por un momento, mirando la extensión de tierra frente a mí, cuando algo en el espantapájaros captó mi atención. Al principio, pensé que era el viento. Noté que su figura, normalmente rígida, parecía tambalearse. Pero esa noche no hacía viento. Me quedé observando por unos segundos, tratando de convencerme de que era solo mi imaginación. Sin embargo, lo vi claramente. Se movía. Un escalofrío recorrió mi espalda. Me froté los ojos, incrédulo. Miré nuevamente y el espantapájaros estaba en su lugar, inmóvil como siempre. Dejé escapar un suspiro, culpando al cansancio, y decidí continuar con mi patrullaje. Sin embargo, no podía quitarme esa imagen de la cabeza. Aquella cosa se había movido, estaba seguro de ello. La noche siguiente, volví a patrullar como de costumbre. El espantapájaros estaba allí, en medio del campo, sin moverse.
Pero esta vez, una sensación de incomodidad me invadió. Era como si el aire mismo estuviera cargado, como si algo estuviera mal, aunque no podía explicarlo con palabras. Cada vez que miraba en su dirección, sentía que algo me observaba de vuelta, una presencia extraña que no debería estar allí. Pasaron algunos días más hasta que todo se salió de control. Eran cerca de las 3 de la mañana cuando decidí dar una vuelta rápida alrededor de los campos. La noche estaba en completo silencio, un silencio tan profundo que podía escuchar el latido de mi corazón. Mientras caminaba por los límites de la propiedad, me detuve un momento para encender un cigarrillo. Y entonces, lo vi. No a lo lejos en el campo, sino cerca, mucho más cerca de lo que debería estar. El espantapájaros estaba allí, de pie a unos 20 metros de la casa principal. Mi corazón dio un vuelco. No podía ser posible. Esa cosa estaba a más de 100 metros cuando comencé mi ronda. Y ahora estaba allí, erguido, como si siempre hubiera estado esperando en ese lugar. No podía ser el viento, no podía ser una broma, no había nadie más en la granja. Tomé mi linterna, enfocándolo directamente. Su silueta era la misma, alto, desgarbado, con aquella maldita bolsa de arpillera en la cabeza y los brazos extendidos hacia los lados, pero había algo diferente en su postura, algo inquietante. No había manera de que esa cosa se hubiera movido por sí misma. Decidí acercarme. A medida que avanzaba, sentía que el aire a mi alrededor se hacía más pesado. El sudor comenzó a resbalarme por la frente a pesar del frío de la noche. Cada paso que daba parecía retumbar en mis oídos, mientras mis pensamientos se arremolinaban en mi mente tratando de encontrar una explicación lógica. Pero no la había. Cuando estuve a solo unos metros, el espantapájaros hizo lo impensable, se giró lentamente hacia mí. No fue un movimiento brusco, no. Fue lento, deliberado, como si estuviera consciente de mi presencia. Un sonido rasposo, como el de la tela vieja rozando contra madera, llenó el aire mientras su cabeza giraba hacia mí y aunque no tenía ojos, podía sentir su mirada clavada en mi alma. Me quedé paralizado por un instante, mi mente luchando por comprender lo que estaba viendo. De pronto, algo me obligó a correr. Retrocedí rápidamente hacia la casa principal, sin apartar la mirada del espantapájaros. Pero cuando volví a iluminarlo con la linterna, había desaparecido. Mi mente se negaba a aceptar lo que había visto. Busqué alrededor, convencido de que alguien debía estar jugando conmigo, algún bromista que se había colado en la propiedad. Pero el campo estaba completamente vacío, salvo por las sombras que proyectaba la luna. Esa noche no pude dormir. Me quedé en el pequeño cuarto de vigilancia, con la puerta cerrada y las luces encendidas, tratando de encontrar una explicación. A la mañana siguiente, hablé con los dueños de la granja. Esperaba que se rieran de mí o me dijeran que era una simple coincidencia, pero sus rostros cambiaron al instante cuando mencioné lo sucedido. La dueña, una anciana de cabello blanco y rostro arrugado, me miró con una mezcla de lástima y preocupación. Me contó una historia que nunca olvidaré. El espantapájaros, según ella, había sido hecho con la ropa de un hombre que había trabajado en la granja muchos años atrás. Un hombre que había sido asesinado en ese mismo campo, enterrado allí por razones que nunca quedaron del todo claras. Nadie fue juzgado por su muerte, pero desde entonces decían que el campo estaba maldito. El espantapájaros fue colocado poco después de su muerte, y desde entonces, los dueños anteriores también habían experimentado cosas extrañas, aunque nadie hablaba mucho del tema. No quería creerlo. Soy un hombre práctico, alguien que siempre ha buscado explicaciones lógicas para todo. Pero lo que vi esa noche no tenía lógica, y después de escuchar la historia de la anciana, todo encajaba de una forma retorcida. El espantapájaros no era solo un muñeco para ahuyentar cuervos. Había algo más en él, algo que no pertenecía a este mundo. Durante las semanas siguientes, las cosas empeoraron. Ya no podía patrullar sin sentir que algo me seguía. Siempre que miraba hacia el campo, el espantapájaros estaba más cerca, incluso si no lo había visto moverse.
A veces, en medio de la noche, escuchaba pasos suaves en el porche, como si alguien estuviera caminando lentamente alrededor de la casa, pero cada vez que abría la puerta, no había nada. Una noche, mientras intentaba dormir en el pequeño cuarto de vigilancia, escuché un golpe suave en la ventana. Me levanté de un salto y miré afuera, pero todo lo que vi fue la silueta del espantapájaros, más cerca que nunca, casi en el borde del porche. No podía soportarlo más. Mi cordura estaba al límite. Comencé a notar cosas extrañas en mi propio comportamiento, como si estuviera perdiendo el control de mi mente. Las noches eran un tormento interminable y el día no traía alivio. Finalmente, decidí que ya no podía seguir. Hablé con los dueños y les dije que me iba. No les expliqué los detalles, pero no creo que necesitaran escucharme. Parecían entender, como si ya hubieran pasado por esto antes. Antes de irme, me detuve por última vez frente al campo. El espantapájaros estaba allí, inmóvil bajo el sol. Pero incluso a plena luz del día, sentí su mirada sobre mí, como una sombra que nunca me dejaría en paz. Han pasado años desde que dejé aquella granja, pero el recuerdo sigue tan vívido como el primer día. A veces, en noches especialmente silenciosas, cuando el viento roza las ventanas de mi casa, cierro los ojos y puedo verlo nuevamente, acercándose lentamente, observándome, siempre observándome. El niño del almacén. Mi nombre es Héctor y trabajo como guardia nocturno en un almacén enorme ubicado en una zona industrial del Estado de México. No es el trabajo más emocionante, pero es estable, y para alguien como yo, que nunca ha sido fanático de estar rodeado de gente todo el día, la soledad de la noche me resulta hasta reconfortante. Cuando comencé, no podía evitar sentirme inquieto al caminar solo por esos pasillos oscuros y silenciosos, iluminados solo por las luces parpadeantes de los fluorescentes. El almacén tiene una especie de frialdad perpetua, una sensación que se cuela en los huesos, incluso cuando afuera el calor del día es sofocante. Con el tiempo me fui acostumbrando, o al menos eso pensaba. Mi turno comienza siempre a las 10 de la noche y a las 10:05 ya me encuentro haciendo mis rondas iniciales. La rutina es siempre la misma, revisar que no haya puertas mal cerradas, ventanas abiertas o cualquier señal de que alguien haya intentado colarse. Nada fuera de lo común, hasta esa noche en particular. Era un viernes, recuerdo bien porque estaba pensando en el fin de semana, ansioso por salir al amanecer y regresar a casa, donde al menos podría dormir durante el día. La noche estaba calmada, como siempre. El almacén estaba oscuro, solo algunas luces de emergencia y las cámaras de seguridad vigilaban los pasillos junto conmigo. Caminaba hacia la parte trasera, la más apartada del almacén, donde guardan mercancía que no se mueve mucho, electrodomésticos viejos, cajas apiladas que nadie había tocado en meses. Me gusta pasar rápido por esa sección, no porque sea especialmente aterradora, sino porque es extremadamente silenciosa, casi demasiado. Es un silencio que retumba en los oídos, el tipo de silencio que te hace consciente de cada paso que das. Fue en ese momento cuando lo vi. Una pequeña sombra cruzó mi visión periférica, moviéndose rápido entre los pasillos de cajas. Me detuve en seco, dudando si lo que había visto era real o si mi mente estaba jugándome una mala pasada. Pero cuando me acerqué, algo me congeló por completo, la figura era la de un niño pequeño. Se movía con agilidad, sus piernas cortas lo llevaban entre las sombras y cajas como si conociera bien el lugar. Tenía el cabello oscuro y la piel pálida y llevaba puesta una especie de pijama anticuada, como algo que no encajaba en la época. Mi primer pensamiento fue que alguien se había colado. Tal vez algún niño de la calle, perdido o que había encontrado una manera de entrar para jugar. Mi instinto me dijo que lo siguiera, que debía sacarlo del lugar antes de que algo le pasara. Corrí detrás de él, llamándolo, pero el niño no se detenía. Lo seguí, intentando no perderlo de vista entre los pasillos, pero era increíblemente rápido para su tamaño. Justo cuando estaba a punto de alcanzarlo, dobló una esquina y, cuando llegué, había desaparecido. Me quedé quieto, con la respiración agitada. Miré alrededor, desconcertado. No había lugar a donde pudiera haber ido.
Solo había estantes altos llenos de cajas y ningún sitio donde esconderse. Empecé a caminar de vuelta al centro del almacén, tratando de convencerme de que mi mente me estaba jugando una mala pasada por la fatiga. Esa noche no pude concentrarme más. El resto del turno se sintió interminable y aunque revisé las cámaras de seguridad un par de veces, no había rastro del niño. Al día siguiente, conté lo sucedido a uno de mis compañeros durante el cambio de turno. Se rió, diciendo que seguramente estaba alucinando por el cansancio. Sin embargo, su expresión cambió cuando un encargado del almacén que escuchaba la conversación intervino. Era un hombre mayor que llevaba trabajando en el lugar desde hacía más de 20 años. Nos miró con seriedad y dijo: «Ese niño, ya lo hemos visto antes». Lo dijo con tal seguridad que me quedé mudo. Me explicó que, años atrás, antes de que el almacén fuera modernizado, una tragedia había ocurrido en esa misma sección donde lo había visto. Un niño pequeño, hijo de uno de los trabajadores, se había escapado de la vigilancia de su padre y había estado jugando entre las pilas de cajas. Una de las torres de cartones, mal asegurada, se vino abajo y lo aplastó. Murió al instante. Desde entonces, varios guardias y trabajadores de turno nocturno afirmaban haberlo visto deambular por el lugar. Algunos decían que se escuchaba su risa, otros que lo veían correr, pero siempre desaparecía antes de que pudieran acercarse. Me quedé helado. Pensé que eran historias viejas, inventadas para asustar a los nuevos. Sin embargo, había algo en la forma en que el encargado lo contaba que me convenció de que lo que había visto no era una simple ilusión. Intenté sacarme esa imagen de la cabeza, pero no fue tan fácil. Durante las siguientes semanas, el ambiente en el almacén se volvió más pesado, más opresivo. Ya no sentía la misma calma al caminar por los pasillos. Cada crujido, cada sombra en el rincón de mi visión me hacía ponerme tenso. Comencé a dudar de mi cordura, pensando que tal vez mi mente me estaba jugando malas pasadas, sugestionada por la historia del niño. Pero todo cambió una noche en particular. Era cerca de las 3 de la madrugada, una hora en la que el silencio en el almacén es casi absoluto. Estaba revisando la sección de electrodomésticos antiguos, esa área donde había visto al niño por primera vez. El aire se sentía más frío de lo normal y el ambiente estaba tan denso que me costaba respirar. Mientras avanzaba, escuché algo que me dejó inmóvil, una risita, suave y aguda, como la de un niño pequeño. El sonido venía desde el fondo del pasillo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, pero me obligué a caminar hacia allí. Mientras me acercaba, vi una sombra moverse entre las cajas, exactamente como aquella primera noche. Esta vez, sin embargo, no corrí detrás. Me quedé observando desde la distancia, con la linterna temblando en mi mano. El niño apareció de nuevo, exactamente igual, su piel pálida, su pijama vieja, sus ojos vacíos mirando hacia ningún lugar en particular. Pero esta vez fue diferente. El niño se quedó quieto, de pie frente a mí, y levantó una mano como si estuviera pidiendo ayuda. Sentí un nudo en el estómago, y mi instinto me decía que corriera, que no me acercara más. Sin embargo, no podía moverme. Estaba congelado por el miedo y la incertidumbre. Dio un paso hacia adelante. Lo vi con más claridad y me di cuenta de algo que no había notado antes. Había una mancha oscura alrededor de su cabeza, algo que goteaba lentamente desde su cráneo. Mi mente tardó en procesar lo que veía. ¿Sangre? No podía ser, pero lo era. El niño seguía avanzando, sus pequeños pasos resonando en el silencio del almacén. Y cuando estaba lo suficientemente cerca, me miró directamente a los ojos y, sin emitir un sonido, abrió la boca como si estuviera gritando. Pero no hubo ningún sonido. Solo un frío inhumano que recorrió mi columna vertebral. En ese momento, di un paso atrás, tambaleándome. Parpadeé y, cuando abrí los ojos, ya no estaba. El pasillo estaba vacío, como si nada hubiera pasado. Solo quedaba ese frío, esa sensación aterradora que me dejó temblando. Esa fue la última vez que lo vi, pero no el final de lo que sucedió después. Cada noche, desde ese encuentro, cosas extrañas empezaron a suceder en el almacén.
Las cámaras de seguridad registraban movimientos que no correspondían a ningún ser vivo, las luces parpadeaban sin razón aparente y más de un compañero de trabajo reportó escuchar risas o ver sombras en los rincones oscuros. El almacén seguía funcionando, como si nada ocurriera, pero yo sabía que había algo mal en ese lugar. Las noches se volvieron más largas, cada rincón parecía esconder algo que no podía ver. Cada vez que hacía mis rondas, sentía que alguien, o algo, me observaba desde las sombras. Finalmente, después de meses de soportar esa opresión, decidí renunciar. No podía seguir trabajando en un lugar donde la muerte parecía estar siempre al acecho, donde la historia del niño seguía viva, como una cicatriz en el tiempo. Hoy en día, cada vez que paso por esa zona industrial, no puedo evitar mirar hacia el almacén. Y aunque ya no trabajo allí, siento que, de alguna manera, ese niño sigue allí, esperando a que alguien lo vea de nuevo, esperando a ser liberado de las sombras. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.